1. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias por conectarse puntualmente en esta convocatoria que tenemos hoy para, más que todo, para disfrutar una copita de vino, de café, de té, lo que tengamos en casa y tener una conversación profesional. Así que sean todos bienvenidos. Igualmente, los que nos van a ver por medio de las redes sociales, también sean muy bienvenidos en el día de hoy. Hoy, nuestros invitados a nuestro Wine and Business, la licenciada Liriola Pérez Brose y Melissa Osorio, las dos abogadas del Buffet Pérez Brose Pino Pinto. Ay, caramba, el bufete ahí echando para adelante. Tenemos dos de sus profesionales aquí y también el socio, uno de los socios principales al licenciado Rafael Pino Pinto, desde su cava allá en Cerro Azul. Así que sea bienvenidos hoy. Gracias por estar aquí, chicos, y gracias a todos los que se están conectando y se van a conectar mucho más porque ya acabo de mandar los chats de recuerdo de que estamos aquí. Va a ser una hora interesante, va a ser una hora muy, muy buena y provechosa. Y gracias a Liriola, siempre dispuesta a que trabajemos juntos por nuestros clientes. Y le decía a Liriola, bueno, ahora hay que ponerse la bota con los clientes. Ahí ya no hay distancia. Estamos los dos echando para adelante con nuestros clientes, proveedor-cliente. Ya somos los mismos. ¿Ok? Entonces, como primer punto, antes de que entremos en materia, a todos los tomadores de vino, aquí hay algunas recomendaciones aquí de una persona que les quiero dar, así que vamos a verlas rápidamente. Okay. La copa de vino que necesito yo. Bueno, una de las preguntas que más me hacen los amigos, sobre todo los que están empezando en el mundo del vino, es ¿cómo elijo un buen vino cuando voy a comprarlo a una tienda, a un supermercado? Espérense un momentito, déjeme a ver si... Sí, se escuchaba. ¿Sí se escuchaba? Ah, ok, listo. Ahí va, pues, ahí va. Sí, copio. Enamorado del mundo del vino y creo que esta pequeña lista de consejos para elegir un buen vino y para ir a la fija les va a funcionar tanto como me funciona a mí. Esto yo no lo he podido encontrar en ninguna parte, ni en internet ni nada. Simplemente he sacado esta lista de experiencias personales y qué es lo que hago yo para asegurarme de ir muy a la fija cuando voy por un buen vino. Por supuesto, el tema del vino es de práctica, que prueben mucho, que practiquen mucho y su paladar solito va a ir creciendo. Vamos a hablar de aplicaciones, de la uva de cada uno de los países y adicionalmente también de los sellos o medallas que van a encontrar en las botellas. El primer gran consejo que te va a dar incluso cualquier especialista es que compres tus vinos en una tienda especializada. ¿Por qué? Porque en una tienda especializada pues tienes la ventaja que generalmente hay alguien que te puede ayudar, que te puede hacer preguntas, que te puede decir lo quieres más o menos dulce, lo quieres joven, lo quieres así asado, qué sabores te gustan, para qué comida es, y esa persona te va a poder recomendar algunos vinos. Tú sabrás y lo tienes muy claro cuando vas a comprar un vino, el precio que estás dispuesto a pagar por tu botella de vino, pero también tienes que saber la ocasión, el clima, la comida, todo eso. Con todo eso vas a llegar a la tienda para poder comenzar a definir tu vino. Entonces, ya teniendo definido el precio, hombre, me voy a gastar 35, 40, 50, 60 mil pesos, vas a buscar en la vitrina más o menos los vinos que tienen estos precios. La ocasión, lo quiero para irme para la piscina o para irme para la playa o para un día caluroso. Bueno, entonces ya sabes que tienes que estar pensando un poco más, ojalá en vinos con burbujitas, en champañas, en cavas, en espumantes, o quiero de repente un blanco para esta situación. Y bueno, no, si te gusta el tinto en la piscina, pues también te vas a tomar el tinto en la piscina, ni más faltaba. Vuelvo y les digo, esto es de gusto personal, es absolutamente subjetivo y es de libertad absoluta. Entonces ya tienes precio, ya tienes ocasión. Comida, obviamente el tema del maridaje hace muchos años está roto. La gente dice puedes tomarte el vino que quieras, el que te guste realmente con la comida que quieras. Pero como estamos haciendo un pequeño manual o un listadito de tips para elegirlo, vamos a coger la antigua creencia que se tenía de que solamente los vinos tintos eran para rojo, los blancos para carnes blancas y el rosado como un comodín allí. Vamos a pegarnos a eso. Entonces, si tienes una cena donde vas a servir una buena carne con buena grasita, vas a pensar que vas a buscar un vino tinto. Si lo que vas a servir es un cevichito o quieres hacerte un pescado o algún tipo de carne blanca como un pollo, pues perfecto, vas a pensar en un vino blanco. Vuelvo y les digo, recuerden, esto solamente es ahora que estamos buscando
en ir a elegir vinos a la fija cuando no sabemos hacerlo. Después, todas estas reglas tú las vas a poder romper según tus propios gustos. Entonces ya tienes de... Bueno. Muy buenos consejos. A ver, la idea era que unos consejos para lo que son los vineros aquí, así que vamos a dar consejos. Bueno, entrando en materia, de inmediato, a ver, ¿en qué situación nos encontramos ahorita, licenciada Liriola, en cuanto a lo que son la suspensión de contratos? Arranquemos con la suspensión de contratos. ¿Cuál es la situación actualmente que hay? Y después que hablamos de suspensión de contrato, vamos con las situaciones de situaciones económicas cuando la empresa definitivamente tiene que recurrir al Mitradel para que le autorice seguir con los contratos suspendidos. Así que adelante, Liriola, hagamos una pequeña introducción. Voy a ir cortando en la medida de que, o te voy a ir agregando cositas. Todas las personas que nos escuchan en este momento pueden escribir en el chat sus preguntas y de momento yo se las hago para ir un poquito más rápido y al final también podemos hacerla verbalmente. Adelante, Liriola. Gracias, Lucas. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche de viernes, acompañados de su copa de vino respectiva o de algo, ¿verdad?, que disfruten. Así que primero dándole gracias a Dios que puedo estar aquí compartiendo con ustedes y que ustedes pues están igualmente con salud, tratando pues de sobrellevar lo que es esta pandemia. Hoy en materia laboral nos encontramos con un decreto ejecutivo 231 del 29 de diciembre del 2020, que es el que está rigiendo actualmente el tema de las suspensiones de los contratos de trabajo. Recuerden que en agosto, el 3 de agosto, se sacó una ley, la 157, que estableció claramente que las suspensiones solamente podían mantenerse hasta el 31 de diciembre. Y aquí hay una situación bien interesante, y es que el Código de Trabajo tiene un límite en materia de suspensiones y por eso se tuvo que hacer una ley que modificaba el Código de Trabajo, específicamente en el artículo que habla sobre el tema del tiempo, al máximo de tiempo, que era 4 meses que se podía tener suspendido, y esta ley 157 estableció que hasta el 31 de diciembre se podían hacer las suspensiones. Y claro, se fue la asamblea de vacaciones y no quedó regulado posteriormente a eso nada en el nivel de ley. Porque tenemos que tener claro que hay una pirámide de Kelsen sobre la estructura jerárquica. Arriba está la ley y debajo están los decretos. Entonces, resulta ser que llegó antes del 31 de diciembre, se fueron de vacaciones y no regularon qué iba a pasar durante los primeros meses o durante el año 2021. La verdad que no sé si es que las autoridades pensaban que iba a llegar la vacuna o que aquí en Panamá íbamos a sacar la cura del coronavirus y que no iba a haber más nunca cuarentena ni medidas restrictivas de movilidad. Pero bueno, como todo, pues aquí se reacciona en vez de prevenir acciones. Entonces, estamos con una ley que dice que hasta el 31, pero estamos con una realidad que hubo un decreto que ordenó, ¿verdad?, el cierre de las empresas en la parte operativa en los primeros días de enero. Entonces, se emite el decreto 231. Y bueno, y quiero decirles algo antes. Antes de ese decreto 231 hubo el decreto 229 que hablaba de que cómo iban a hacer las medidas de retorno gradual a los trabajos. Ese decreto quedó suspendido y entra a regir a partir del 1 de febrero. Así que ahorita el que está vigente es ese 231, que lo que dice en el artículo primero es que sí se puede suspender el contrato de trabajo, los efectos del contrato de trabajo, no solamente considerando el caso fortuito y la fuerza mayor, sino también, ¿verdad?, cuando se decreta mediante resoluciones, cuarentenas totales, parciales, establecidas por la autoridad sanitaria. Entonces, el decreto le da como un fundamento
Yo no sé qué tan de derecho es porque vuelvo y repito que existe una ley que puso como un límite y ahí queda para mí algún nivel de vacío, pero a las finales ellos están tratando de poner o poner algo de orden entre empleadores y trabajadores, ¿no? Y dice, bueno, por la declaración de cuarentena total o parcial establecida por las autoridades sanitarias. Entonces, ahorita mismo, ya desde el jueves 14, recuerden que ese decreto puso que todo aquel que estaba hasta el 31 de diciembre tenía que hacer nuevas solicitudes de suspensiones, ¿no? Y había un plazo para hacerlo, para poder que rijan las suspensiones hasta el 31 de enero, independientemente de que la actividad comercial que desarrolle la empresa, desde ayer hay un listado de actividades económicas que comenzaban a reiniciar. Independientemente de eso, el decreto permite que la suspensión se pueda ir inclusive hasta el 31 de enero, alegando, lógicamente, la situación esta de la orden del Ministerio de Salud de cerrar. Entonces, el procedimiento casi es igual al que ya todos conocían o aquellos que llegaron a suspender contratos, el procedimiento es igual, que es nota remisoria, ¿verdad? Es la nota que debe firmar el representante legal de la empresa sustentando la razón de por qué tiene que darse una prórroga de la suspensión de los efectos del contrato. Se tiene que hacer una nueva nota, el listado de los trabajadores en Excel, con todos los detalles de los trabajadores, los detalles de la empresa y copia simple del aviso de operaciones del empleador. Entonces, ¿se pueden hacer suspensiones? Sí. Hay que seguir sustentándolas y hay que probar realmente en el caso de aquellas empresas con actividades comerciales que pueden iniciar a trabajar, esos son los que tienen que probar por qué tengo que mantener suspendidos los efectos del contrato. Pero esto se va a tener que ver a partir del 1 de febrero, que es cuando entra el decreto ejecutivo 229 que está suspendido, que era el que hablaba de la tabla esta gradual, dependiendo del sector económico, iban a entrar ciertos porcentajes a trabajar, que eso lo podemos ver si quieres también ahorita. Pero se supone que todo aquel que le ordenaron el cierre hasta el 14 de enero, la autoridad de salud tenía que haber hecho antes del 8 de enero la solicitud de suspensión al Ministerio de Trabajo, alegando que fue por orden del decreto ejecutivo del MINSA que dice que mi actividad tenía que cerrar. Y si por casualidad mi actividad no tenía que cerrar, entonces yo tengo que sustentar muy bien por qué, si a mí el MINSA me permite trabajar, por qué yo tengo que suspender los efectos del contrato. Entonces, esa es la realidad que tenemos con las suspensiones, que sigue siendo una de las medidas a aplicar ante toda esta realidad que vamos a estar viviendo, a mi criterio, todo el año, Lucas. Todo el año. Sí, aprovechando y le damos la bienvenida a todos los que se han conectado en los últimos minutos. Pueden hacer sus preguntas vía chat en este momento, en el chat de Zoom, aquí mismito, y con mucho gusto la vamos a replicar acá. Y pues al final también vamos a tener un espacio para el que la quiera hacer a viva voz, también las haga de otras situaciones que vamos a estar hablando. Esto lo veo tan interesante y tan confuso, Liriola. La verdad, agradecería en la medida de lo posible, porque inicialmente, claro, mucha gente no suspendió porque no lo veía necesario, pero realmente había que suspender el contrato hasta el 31 de enero de este año. Eso era un hecho. ¿Ok? Bien, ahora, el otro decreto que rige la entrada porcentual de los trabajadores, empieza a regir a partir de febrero. Entonces, la pregunta que me gustaría para motivar al diálogo, igualmente todos los participantes pueden preguntar, así que en el chat háganlo, que inmediatamente acá lo vamos a replicar. ¿Qué va a suceder con las empresas que definitivamente están operando, tienen la gente en contrato suspendido, pero resulta que a partir del 1 de febrero, desean mantenerlo
suspendido sus contratos, pero no pueden porque ya están dentro de los límites. ¿Qué pasos a seguir ahí a dar? ¿Qué podemos recomendar ahí, Liriola? Y Melissa, si nos puede también decir algo. Claro, mira, ahí a partir del 1 de febrero va a aplicar en aquellas actividades que se les ha permitido trabajar. Miren, hay 41 actividades. Por eso es que el decreto es bien importante, el del Ministerio de Salud, que es el decreto ejecutivo 62 del 13 de enero del 2021. Ese decreto lo tienen que tener todos los gerentes o los gerentes de recursos humanos, porque allí en el artículo 4 dice qué empresas están autorizadas a trabajar desde el 14 de enero, o sea, desde ayer. Y en el artículo 12 dice qué actividades, ¿verdad?, pueden trabajarse durante cuarentena y toque de quedas, ¿ok? Porque ese es otro escenario. O sea, las actividades, hay gestiones o actividades comerciales que mientras es cuarentena y hay toque de queda pueden laborar, y son 41 actividades comerciales. Y allí en ese decreto dice, a partir del 14, quiénes pueden ya trabajar en la provincia de Panamá y Panamá Oeste. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si llega el 1 de febrero, que entra a regir el decreto de las tablas de porcentaje, y mi empresa está obligada a que, ejemplo, yo tengo 10 trabajadores, de los cuales los 10 los tengo suspendidos porque me mandaron, y estoy en las actividades que me mandaron a cerrar. Y ese cierre de estos 14 días hizo que yo tuviera que hacer la solicitud hasta el 31 porque para la recuperación no podía y tengo a todo el mundo suspendido. Yo tengo que dirigirme a entender cuál es el sector económico en el que yo estoy. Si mi sector de la actividad comercial es primario, secundario o terciario. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Que el sector primario es todo el que provee alimentación, agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, ¿no? El secundario es el sector industrial. El terciario es servicios y consumo de bienes. Y ese lo tienen dividido entre un sector terciario de empresas con menos de 10 trabajadores y el resto. Entonces, ¿qué dice esa tabla gradual? Que durante el primer mes, es decir, a partir del 1 de febrero serían el caso de aquellas actividades que ya se les permite ejercer su actividad. En el sector que está relacionado con el primario, tienen que entrar en el primer mes el 50% de las personas que tienes suspendidas. En el sector secundario, en el primer mes, el sector industrial, el 20%. Y en el sector terciario, que es en el que yo creo que estamos la mayoría de los que estamos aquí, que somos de servicios, tenemos la obligación de involucrar o de levantar la suspensión de los efectos del contrato al 25% del personal. Es decir, que si yo tengo 8 trabajadores suspendidos, el 1 de febrero yo debo activar a 2, ¿no? Es el 25%. Ahí el que es contador y saca numeritos mejor me valida eso. Por porcentaje, claro. El 25% sería a 2 que estoy obligado a activar. ¿Cómo lo voy a activar? Ya esa es una decisión de la empresa con el trabajador. Ya salen de la suspensión. Los demás se pueden quedar suspendidos, pero lo tengo que solicitar y el Mitrader me lo tiene que autorizar basado en que ese decreto solo me permite a mí involucrar a los trabajadores en ese porcentaje a la oficina. Pero la tengo que pedir. Eso no, la gente no puede pensar que de hecho se va prorrogando automáticamente, no. Y el Ministerio de Trabajo puede decir que no, inclusive. Porque lo ha dicho en casos de empresas que lo han pedido y que han sustentado la afectación económica y ha dicho, sabes que no te lo apruebo. Sí. Nos dice Janet Russo, entiendo a partir del 1 de febrero debemos reactivar gradualmente a los empleados. Y es así, perfecto. Nos pregunta Yamilet, licenciada, ¿puede repetir cuál es el número del decreto del 13 de enero, el cual tiene que estar bien
bien claro a todos los gerentes, ¿no? Y Janet nos dice que si se puede actividad con jornada disminuida, nos pregunta Janet Russo. Les voy a escribir justamente ejecutivo. Se los estoy escribiendo en el chat. La pregunta de Janet Russo es muy buena, Eliriola y Melissa, porque ella nos acaba de dar un punto muy importante. Hay empresas que no pueden regresar a la gente al ritmo de 8 horas. Entonces, hay muchas empresas que de momento han dicho, bueno, yo reactivo, pero a la mitad de las horas, ¿ok? Esa pregunta la acabas de hacer, Janet, me parece excelente la pregunta. A ver, para que nos orientes un poquito. Para esos casos donde la capacidad de la empresa es reactivar nada más el 50% del tiempo de las horas, ¿eso hasta dónde es posible? Sí. ¿Qué le podemos decir? Licenciado Osorio, ¿quiere participar? Buenas noches. Adelante, Melissa. Bueno, en el momento de que la empresa decida o está obligada, según el decreto que entra a regir a partir del 1 de febrero, a progresivamente levantarle la suspensión a los trabajadores, en ese momento hay varias opciones que la empresa puede tener. Puede tener a todos los trabajadores en jornada completa, puede tener a los trabajadores en jornada reducida hasta el 50%, y puede tener a los trabajadores en teletrabajo o teletrabajo con jornada reducida. O sea, hay un abanico de opciones que estos decretos están dando, y también da el mismo código de trabajo que para esos temas se pueden implementar, que le dan facilidades a lo que es la empresa, pero siempre y cuando sea consensuado con el trabajador. Ese es un punto muy importante. Eso de consensuado, ¿cómo lo evidencio? ¿Cómo manifiesto de que yo como patrono lo hice en conjunto con él y no fue algo que yo lo hice de mi voluntad solamente? Hay que hacer actas, hay que hacer documentos. Sí, en cuanto al tema de lo de la reducción de la jornada de trabajo, tiene que ser aprobada por el sindicato. Eso es lo que establece el decreto. Tiene que ser aprobada por el sindicato o, en su defecto, si no hay sindicato, por la totalidad de los trabajadores. Entonces, eso se debe presentar con la adenda al Ministerio de Trabajo para su aprobación. Eso es muy importante porque el decreto lo dice. Claro, okay. Así es. Así es. Y en los casos de aquellas empresas, lógicamente, donde no hay sindicato, la verdad es que deben estar, todos los trabajadores debieran estar de acuerdo. Y si no, podría ser en una consulta que se le hizo, y creo que la respondió el viceministro de Trabajo, por departamento, porque a veces puede ser que no toda la empresa, porque el decreto, como todo lo que se escribe, a veces el que lo escribe no necesariamente siquiera tiene empresa y no tiene idea, que a veces hay departamentos que producto de la pandemia, tú no puedes, no tienen razón de ser. Ejemplo, una empresa que tuviera que tener el local cerrado, el equipo de mantenimiento o de limpieza, tú no vas a tenerlo, ¿verdad? Igual que los que son de repente de cobros o marketing que pueden hacer el trabajo vía teletrabajo. Entonces, ahí hay un tema que él contestó que sí, en una empresa que tenga diferentes departamentos es posible que algún trabajador, que no todos, no el 100% de la masa tenga que estar en jornada reducida. Y él dejó esa ventanita abierta, que es un tanto contradictorio con lo que dice por escrito el decreto que habla, que son, el sindicato lo tiene que aprobar y que lo tienen que aprobar todos los trabajadores. Entonces él dejó esa ventanita porque hay una cosa a veces que lo que es legal a lo que es real. Eso es como cuando la gente pregunta, ¿y qué pasa si yo levanto los efectos del contrato y trato de llegar a acuerdos con los trabajadores a jornada reducida porque puedo fundamentar que pues los ingresos económicos se han visto afectados, pero los trabajadores no quieren? Entonces, ¿qué hace la empresa? ¿Qué hace la empresa? Entonces, a veces, por más duro que pueda sonar, el mismo viceministro de Trabajo contestó ante esa pregunta, es bueno, tendría que o mantiene la suspensión si el Mitradel se lo aprueba, o simplemente le plantea la terminación de la relación de trabajo, ya sea por mutuo acuerdo, que debería ser principalmente en el caso de aquellos trabajadores con más de 2 años continuos de servicios, ¿no? Ok, ahora, esta es una pregunta que me hacen por acá en el chat y me dicen,
A ver, hay empresas que por su operación no pueden abrir. Ni en enero, ni en febrero, y tienen 10 o 15 personas colgadas desde el punto de vista de que le suspendieron el contrato desde marzo del año pasado. ¿Ok? Estas empresas definitivamente tienen un problema. Como todos sabemos, en un negocio para que empiece a caminar, tiene que haber un volumen de ingresos. Entonces, ejemplo, hasta hacer un restaurante que tenga 10 personas adentro, o sea, tiene que tener un mínimo de ventas para que empiece a operar. Esta empresa está en que no puede arrancar. ¿Por qué? Porque es una empresa que está fuertemente afectada por el tema de consumo y todo lo demás. Bien, esta empresa, ante esta situación, ya se está afrontando directamente a las liquidaciones, tiene que afrontar el pago de las liquidaciones, o le queda alguna opción en base al decreto donde pueda demostrar de que necesita tener los contratos suspendidos por causa económica. Mira, la suspensión a la final es una decisión, si bien es cierto, es una decisión del empleador, pero que requiere autorización del Ministerio de Trabajo. Si el ministerio, si la empresa sustenta, ejemplo, una universidad o centros de servicios de idiomas o hay escuelas de música que algunos han podido implementar un servicio virtual, pero posiblemente, o las guarderías, ¿no? Ese tipo de servicios, que es a nivel más que todo educativo, esos están sufriendo golpes fuertísimos. Yo he escuchado varias guarderías que simplemente han decidido cerrar ya por completo y hasta devolver matrícula del año 2020 que la gente pagó porque pues se fue el negocio, la pandemia se los llevó, producto de la situación. Entonces, ante ese tipo de actividades de que no se pueden brindar, la suspensión del contrato se solicita y el Ministerio de Trabajo debería aprobarlo, pero hay una realidad y hay muchos trabajadores que dicen, yo necesito buscar trabajo en otro lugar porque yo no puedo seguir viviendo de $100 de un vale digital, que eso no, bueno, ayuda, pero no es que sustenta la canasta básica de ninguna familia. Y se ponen y hacen acuerdos con la empresa para que se les pague sus liquidaciones. Y en otro caso es la misma empresa que dice, ¿sabes qué? Antes que yo caiga a la quiebra y no pueda ni siquiera pagar la liquidación, que eso es una realidad a la cual se puede llegar, porque es mentira, sobre todo en el sector terciario de servicios y en empresas pequeñas, micro, o sea, empresas con menos de 10 trabajadores. O sea, ¿quién de esas empresas tiene la partida de ahorro para situaciones como esta? O sea, es bien difícil. Y después de tantos meses, tú tienes dueños de locales pidiendo que le pagues la mitad y de dónde, o sea, entonces es demasiadas cosas que recibe esa empresa y hay muchos empleadores que nosotros inclusive les sugerimos, antes que la cosa se ponga grave y no haya ni siquiera recursos para poder pagar a los trabajadores sus derechos, comiencen a pagarlos y llegar a mutuos acuerdos entonces con los trabajadores, porque al final es así se denomina, mutuo acuerdo, y el trabajador tiene que estar de acuerdo. El trabajador no está de acuerdo y el mutuo acuerdo no existe, porque se tiene que firmar. Y entonces, ¿qué dice la ley? A sabiendas, a la final es a sabiendas de lo que está pasando y de la realidad que las empresas se están dando cuenta, y es que este decreto del Ministerio de Trabajo reguló el 231 del 29 de diciembre, que es el que está vigente. También habló algo sobre lo que es la terminación de la relación por mutuo, pero también la misma ley de agosto que yo les hablé, que está vigente y que esa no la puede suspender ningún decreto, dice claramente que el mutuo acuerdo se debe constar por escrito, no implica renuncia de derechos. El empleador debe entregarle al trabajador una propuesta, ¿verdad?, escrita de terminación por mutuo consentimiento de la relación de trabajo para que la responda en un término no menor a 2 días hábiles. Es decir, usted como empleador le presenta al trabajador la propuesta, mira, esta es tu liquidación, yo te puedo pagar esto, y el trabajador va a decidir si la acepta o no la acepta, ¿no? Entonces, si el trabajador no la responde, se entiende, de hecho, que la ha rechazado. Y
en el cálculo, y dice la ley, mire, no un decreto, ¿qué dice la ley? Que si se termina la relación laboral por mutuo, despido o decisión unilateral del empleador dentro de los 3 meses siguientes al reintegro del trabajador. Recuerden que para dar por terminado un contrato que tiene suspendido su efecto hay que reactivarlo, ¿ah? Claro. ¿Okay? Así que si se toma la decisión por parte de la empresa de darlo por terminado dentro de ese lapso de 3 meses, del trabajador suspendido, entonces se reactiva, el empleador está obligado al pago de las prestaciones a las que tiene derecho el trabajador en un solo pago. Y dicen que el cálculo de la prima antigüedad e indemnización de los trabajadores, eso lo dice la ley, ¿ya? El cálculo de la prima antigüedad e indemnización de los trabajadores que se les haya suspendido su contrato o para los trabajadores con jornada reducida se calculará con los salarios percibidos durante los 6 meses anteriores o el último salario mensual antes de la declaratoria de emergencia que fue en febrero del año 2020. Entonces, 6 meses antes, el mejor salario o el promedio de los 6, lo que sea mejor para el trabajador, se calculan este concepto de prima y de indemnización. Eso lo dice la ley, pero cuando se hizo el decreto este último, incluyó todos los derechos adquiridos, pareciera que hablaran de, no pareciera, lo dicen, vacaciones, décimo, lo que de alguna manera, a mi criterio, contradice el cálculo de vacaciones y décimo, por ejemplo, de diciembre, que no puede ser de los 6 meses de un salario no devengado, sino que debe ser únicamente, como dice la ley, de la indemnización y del preaviso, tiene que ser con el cálculo de los 6 meses, que creo que es lo más justo para los trabajadores. Entonces, la terminación por mutuo es un acuerdo por escrito y la ley dice que se tiene que registrar en el Ministerio de Trabajo, así como se registran los contratos. Uy, Dios mío. Pero eso es legal, pero es irreal. Es Correcto. irreal que una empresa pueda en esta situación económica. Y saben que les voy a compartir rápidamente unos datos para que luego pues sigamos conversando del tema. Miren. Ahí hacemos una pausita, Liriola. Agradecemos a la licenciada Iris Archibol que nos está ayudando en el chat, respondiendo algunas preguntitas ahí en cuanto a las formalidades ahí a Janet Russo. Melissa, antes de que la licenciada Liriola nos entre en ese puntito muy importante, yo estoy dispuesta a pagar como patrono la liquidación, perfecto. ¿Cuál debe ser mi criterio, Melissa, dentro de lo que me permite el Ministerio de Trabajo para que yo se la pague poco a poco a ese empleado? Bueno, eso no lo dice ni un decreto, solamente como dijo la licenciada, dentro de como si fuera un solo pago. Prácticamente debería ser así. Si la empresa no tiene flujo de caja, como no hay flujo de caja, no sé, Liriola, ese es un problema que yo no sé cómo la gente lo va a resolver. Como tú dices, es irreal. Un acuerdo privado. Pero la licenciada Osorio tiene toda la razón. Mire, la licenciada Osorio es bien legalista. Ella no va a decir nada que no diga la ley. Pero como yo no soy tan así, yo no puedo ser by the book, porque es que by the book no se puede. Me mató Melissa con eso, ¿ah? Un solo pago. Yo sí, Dios mío, no hay letra, entonces se paga la hipoteca. No vamos a lo que dice la ley y no vamos a lo estricto, como dijo la licenciada, sí. Yo soy más legalista, ella lo dijo, ella es más realista. Sí. A ver, un solo pago. Mira, el flujo de caja después de 10 meses que está afectado a las empresas, o sea, ni teniendo la plata, porque cualquier financiero o con un poco concepto financiero va a decir, oye, yo esta deuda la pago poco a poco para ver cómo me recupero, cómo hago que la rueda funcione, cómo hago que los ingresos empiecen funcionando, cómo hago esto y todo lo demás. Entonces, pero la letra es así, simple y ya, o sea, no tengo opción. Sin embargo, sí puede haber opciones al final porque... Claro, si es un mutuo se puede negociar igual con el trabajador. Ahora el tema, y ahí la licenciada Pérez nos puede ayudar, si yo en el mutuo acuerdo tengo que poner cómo lo voy a pagar. Yo tengo que decir en cuántos pagos y en las fechas que lo voy a hacer. Y si eso va al Ministerio de Trabajo para que lo
no lo refrenden, sino para registrarlo, simplemente para que lo archiven, por decirlo de alguna manera. Yo sé que no lo van a revisar, pero como dijo la licenciada, eso no lo van a revisar. Pero va y va a quedar consignado. Y pudiera ser una prueba también. En contra, en contra del empleador. Nos dice también, del empleador. Aprovechando, Janet Russo nos dice por el chat, y que les expliques un poquito con respecto a los 6 meses esos de cálculo, porque quiere hacer un audio, dice, de los 6 meses esos que dijiste que, de verdad, eso es algo que mucha gente no se ha dado cuenta, ese tema de los 6 meses, de que cuál es el salario que tiene que considerar para el cálculo. Ok, adelante, Liola. Y mire, lo primero es que tenemos que tener claro que, a ver, el estado de emergencia fue decretado con la resolución de gabinete número 11 del 13 de marzo de 2020. Entonces, como los 6 meses es contados con los salarios antes de este decreto, quiere decir que serían los salarios de febrero y enero 2020 y los últimos 4, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019. Entonces, a la hora de sacar el cálculo de la prima antigüedad, que es el total de salarios multiplicado por una fórmula que, si Lucas no me hace equivocarme, es 1.923, algo así. Exactamente. Ajá. Entonces, a ver, antes uno sacaba el total de los salarios por 1.923. Así siempre se ha hecho porque así lo dice el Código de Trabajo. Sin embargo, con la ley 157 que dice, espérate, quiero que me utilicen los mejores salarios, entonces a las finales habría que utilizar es el salario que se salga de los últimos 6 meses para esas liquidaciones en tiempo de pandemia. Entonces, si ese salario, si una persona ganaba, pues, a mí me parece, digo, si uno se pone en el punto del empleador, se entiende que se siente que es injusto. Inició con 500, termina con 1,000, a finales del cálculo tiene que ser en base a salarios de $1,000 de acuerdo a lo que dice la ley, ¿no? Que era lo mejor para el trabajador. Ahora, en estos temas de mutuo acuerdo, de alguna manera, cuando uno le presenta las liquidaciones al trabajador, uno saca el total de los salarios devengados en la tabla y se le dice al trabajador, este es el total de tus salarios por la fórmula, y ellos pues lo aceptan. No se van al detalle porque no tienen de repente el conocimiento al detalle de lo que dice la ley y al dedillo, ¿no? Claro. Entonces, pero la ley lo dice así y así debería ser para el cálculo igualmente de la indemnización, que es una fórmula de por 6.54, igual el total de los salarios, ¿verdad, Lucas? ¿No? Sí, de los salarios devengados. Ajá, entonces esa fórmula simplemente que se utiliza es ese promedio principalmente para poderle hacerle los cálculos en esos dos rubros. Porque yo sí soy, en cualquiera de los dos, que sí. Y porque yo sí soy del criterio que lo que es el concepto del momento de vacaciones proporcionales y 13º mes proporcional, la ley 157 no habla lo que dice el decreto, y el decreto no está por encima de la ley, y ese decreto, eso que habla de que el vacaciones y 10º también debería estar en una ley para poder que se pague con ese promedio igual. Mientras tanto, debe ser lo realmente devengado. Por eso es que en agosto los 10º que se pagaron fueron nada, la empresa, perdón, el gobierno en esa ley dijo que iba a dar un bono de apoyo a los trabajadores porque no hubo salario para dónde sacar la fórmula para pagar 10º si estaban todos los contratos suspendidos. Pero esa es la situación en el caso de los cálculos de las liquidaciones, ¿no? Y como dice la licenciada Osorio, o sea, la ley lo dice. Ahora, yo les voy a decir lo que realmente está pasando, porque eso es irreal. O sea, en una empresa que tenía, es más, una empresa pequeña, 20 trabajadores. Eso no es una empresa grande. Empresas grandes son 100, 200 y más y miles de trabajadores. Una empresa pequeña con 20 trabajadores y no puede trabajar, no puede operar. O más bien, o si se le ha permitido operar, resulta ser que es de servicio y los clientes de ellos no tienen plata porque los votaron. Esto es una cadena. Entonces, tiene que comenzar a liquidar, si no a los 20, a 15, para quedarse operando con la mínima expresión. ¿De dónde va a sacar liquidaciones para 15 trabajadores y hacerlas en un solo pago? O sea, eso lo puede hacer posiblemente una muy gran empresa
que tiene un buen respaldo económico. O sea, es bien irreal, porque esa no es la realidad de la empresa pequeña aquí en Panamá. Entonces, y la afectación que están sufriendo las empresas es grande, y eran los datos que quería compartirles, porque los trabajadores tienen que saber estos datos, así como los empleadores, porque el informe anual de la OIT del panorama laboral 2020 al final, al final del año 2020, la OIT hace un panorama laboral, ¿no?, para América Latina y el Caribe, y dice que durante los últimos 10 meses los mercados de trabajo de América Latina y el Caribe han retrocedido al menos 10 años y la crisis está lejos de terminar. Unas 30 millones de personas están desocupadas y 23 millones habrán salido de la fuerza de trabajo ante la falta de oportunidades. En el 2021, dice la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, el empleo estará en terapia intensiva y los indicadores podrían empeorar. Entonces, cuando uno lee y ve estos tipos de informes, ¿tú cómo vas a pedirle a una empresa que está en una situación económica que pague las liquidaciones en un solo pago? Es lo que dice la ley. Sin embargo, yo soy del criterio de que para todo acuerdo, los contratos de trabajo son acuerdos, y el acuerdo de terminación del contrato de trabajo es un acuerdo, y hay un principio que rige todo acuerdo, y es el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Así como yo tuve mi autonomía para firmar un contrato de trabajo y trabajar, tengo la autonomía para decidir cómo acepto o cómo negocio mi terminación laboral. Y para mí ese principio es vital en toda relación. Y debería respetarse esa voluntad. Aunque vaya en contra de la ley, debería respetarse la voluntad. Posiblemente en un proceso se pierde. Lo que hay es que evitar que el trabajador, ante un acuerdo que no es legal, porque no es legal porque viola la ley, ya la licenciada Osorio lo dijo, hay que procurar, ¿verdad? Si se le presenta al trabajador un acuerdo de terminación, hacer un acuerdo lo más real posible a la situación económica de la empresa. Y eso solamente lo sabe el dueño, porque no puede hacer promesas de pago de algo que no va a poder cumplir, porque lo que va a hacer es invitar a ese trabajador a que se vaya al Ministerio de Trabajo a presentar ese acuerdo, que lo declaren nulo, y entonces, cuidado, que le va a terminar de tener que pagar salarios caídos por todo este tiempo que tuvo supuestamente con un mutuo acuerdo, pero que es ilegal, porque la ley lo dice, lo declaran nulo. Entonces, la empresa que no puede cumplir con un solo pago tiene que hacer acuerdos de pago que pueda cumplir, porque a la final les voy a decir algo, los trabajadores todos están también conscientes de la situación, y es lo que yo he podido como percibir, que hay como cierta conciencia de la crisis que hay, pero hay que tener muy buena comunicación. Esto es como los matrimonios. Si tú no tienes buena comunicación con la gente, olvídate, la gente te vaya al Ministerio de Trabajo porque no tiene comunicación contigo. Entonces, tenemos que estar claros. ¿Es ilegal el acuerdo en pagos parciales? Sí. Pero es la única realidad que tienen muchas empresas para poder cumplirlo. Muy bien, hay una pregunta por acá en el chat, en el WhatsApp, que me dicen, óyeme, y en el caso de las incapacidades, cuando el empleado, la prueba le dio positivo automáticamente, hay una cuarentena, hay una cuarentena que se genera, pero hay una situación que se está dando en la realidad, pues, que la persona en 10 días no está bien, ni en 13, ni en 14 días está bien. Y acuérdense que el COVID ha venido a dar golpe de acuerdo a la naturaleza de cada persona, de acuerdo a su salud muy individual. Ese tema de lo que son las incapacidades en el caso de COVID, ¿cómo debe ser el proceso? O sea, porque, miren, yo estoy hablando con empresas todas las semanas y todas las semanas me escucho que me dicen, tengo 4 casos, tengo 10 casos, tengo 5 casos, tengo 3 casos, 4. O sea, antes yo les aseguro que hace 5 o 6 meses no se escuchaba eso. O sea, todo el mundo estaba coartado en su casa, ¿no? Ahora está la gente enferma en su trabajo y trabajando. ¿Cómo debemos manejar el tema de las incapacidades en el tema de COVID y cómo manejar ese tipo de situaciones que se están dando y en empresas más grandes de 200 empleados y todo lo demás? Mire, he visto situaciones que se les complica fuertemente el manejo porque se le van 10, tienen que conseguir 10 personas para que hagan el trabajo de las 10.
y no hay contrato, no hay nada. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Licenciada Melissa o licenciada Lidiola. Dicen, ¿quiere entretenerse con el seguro social usted? Sí. Al inicio de la pandemia, nosotras discutíamos ese tema, licenciada, recuerda, que nos hicieron esa consulta. Y realmente eso es como un vacío, o sea, es un vacío jurídico en la actualidad. En teoría, deberían esas incapacidades ser pagadas por la Caja de Seguro Social y deberían entrar como parte del fondo de incapacidades que uno tiene, que son los 18 días Al al año. año y acumulables. Pero la realidad es otra. Yo recuerdo haber leído noticias relacionadas a ese tema, que había como para los meses de junio más o menos del año pasado, había un gran número de trabajadores que estaban apersonándose a las sucursales y regionales de la Caja de Seguro Social, instruidos por sus empleadores para que ingresaran el tema de las incapacidades, y la Caja de Seguro Social no se las estaba recibiendo. Entonces, a falta de eso, porque ellos no están afrontando el tema de lo que es las incapacidades, muy similar con el tema de las licencias de maternidad, que ese es otro vacío jurídico que hay ahorita, le toca entonces a la empresa responder frente a esas incapacidades. Ok, nos dice, ese punto muy importante, nos dice Johan Schauer, no me quedó claro el punto del mutuo acuerdo, lo pueden declarar nulo, y yo pienso que lo que dice Schauer es clave, o sea, ¿qué representa a mí que el Ministerio de Trabajo me diga nulo un acuerdo que yo firmé con mi colaborador en algún momento? Él quedó como un poco allí y dice, en el momento de la suspensión del contrato. Mire, en el tema del mutuo acuerdo, el trabajador, vamos a pensar en un ejemplo que sea real, se firma un mutuo acuerdo en donde te voy a pagar por espacio de un año tu liquidación porque nada más te puedo pagar $500 por mes, pues, por poner un ejemplo que la liquidación fuera ¿por qué? Por $7,100, $6,100, lo que sea, ¿no? Entonces, dura un año mi plazo para pagarte, pero resulta ser que el trabajador, por alguna razón, decide llevar ese mutuo acuerdo al Ministerio de Trabajo. Y cuando lo va a atender un funcionario de conciliación, que ahí es donde van los trabajadores a hacer sus consultas, le dice, ¿sabes qué? Este mutuo no funciona porque viola la ley. Te recomiendo, lo mandan a Plaza Edison, al mezanine que hay allí, en donde hay abogados todos gratuitos para los trabajadores, y ¿qué va a hacer ese abogado de ese trabajador? Va a presentarle una demanda a la empresa para que se declare, porque lógicamente no lo va a hacer el Ministerio de Trabajo como unilateral, eso se va a un proceso, y ya sea que lo maneje la Junta de Conciliación o el juzgado de trabajo como tal, y en un proceso vamos a perder el caso. O sea, yo como abogada estoy clarita que perderíamos el caso si se va a un proceso, porque el resultado es tan simple y sencillo que si la ley dice que tenía que ser en un solo pago y yo no lo hice, la ley dice que ese mutuo acuerdo, si no se hace en todos esos requisitos que establecía la ley, se puede declarar nulo y lo declararían nulo. ¿Qué uno tiene que hacer? Evitar que un trabajador llegue hasta ese nivel. Y que en caso tal de una situación de disconformidad en el camino, porque se supone que cuando recién se firma, comienzan a recibir su pago, no debe haber inconformidad alguna, pero si se diera, ahí es donde el empleador tiene que jugar su papel de estar chispa, de estar pendiente, mantener esa comunicación para evitar que el trabajador vaya. Si el trabajador va, perdemos el caso. Okay. Vuelvo y le digo, esto es, miren, este es un tema de alguna manera sin precedentes porque la pandemia es algo nuevo. Lo que nosotros podemos decirles es que todo lo que es salario prescribe, licenciado Osorio, al año es, ¿verdad? Ajá. Sí, prescribe un año. Ajá. Entonces, a mí nadie me puede reclamar salarios de 2 años atrás porque uno presenta un incidente de prescripción y eso prescribe. Pero la realidad es que el mutuo, si se va con toda esa formalidad, no es que el trabajador va al Ministerio de Trabajo y allá le van a decir de una vez que eso es nulo, eso no sirve. No, eso va a un proceso y le demandan a la empresa. Ok, listo.
por ahí hay un comentario acerca de maternidad, pero ya la licenciada Iris ahí lo está recomendando o está dando la respuesta respectiva acerca del tema de maternidad, que definitivamente tiene que tener 9 o más cuotas antes de pedir el derecho a la maternidad. Mire, mira, si yo sé lo que dice la ley del Seguro Social, pero yo creo que yo pelearía eso con un recurso de reconsideración. ¿Por qué? Porque, Lucas, si yo tengo 20 años, no me sale la cuenta, si no estaría embarazada muy vieja. Ok, si yo tengo 10 años. Vamos a sacar el número, Liviola, aquí, ¿ah? Oye, Lucas, imagínate. Bueno, yo creo que se da día luz a Lili María. Ok, pero imagínate tú que yo tengo 10 años de trabajar en una empresa. Cae la pandemia y me suspenden los efectos del contrato. Y en ese lapso de tiempo, de esa suspensión, ¿verdad? Yo quedo embarazada. Yo le he pagado, y es mi primer embarazo. Y el Seguro Social, yo le he pagado ¿cuántas cuotas? ¿Cuántas cuotas hay? 12 por 10, 120 cuotas, si la matemática a mí no me falla. ¿Cómo el seguro me va a decir a mí qué es lo que están diciendo? Lo que contestó la licenciada Iris es lo que está pasando en estos momentos. La gente del Seguro Social le está diciendo a las trabajadoras que van a buscar su licencia de gravidez que, ay, no, lo tiene que pagar la empresa. O sea, tírale otra carga más a la empresa que está tropezada, porque es que tú no tienes las 9 cuotas de pago que debieran existir antes de el 7º mes, no sé cómo es el cuento de los embarazos, ese cálculo que hay. Sí, la persona ha pagado 120 cuotas previamente. Yo creo que este es un tema, si bien es cierto, está suspendido, no ha generado cuotas, pero ya pagué 120 cuotas y tengo cuotas suficientes para cubrir eso. Yo creo que la ley del Seguro Social no dice que son cuotas consecutivas. Habría que ver si la palabra consecutiva existe, pero de lo contrario hay que echar la peleita, porque si no, la carga la va a tener la empresa y es otra carga más que tienen. Riesgos. Ojo, acuérdense que la idea de nuestro webinar y charlas como la de hoy, Wine and Business, tertulia y todo lo demás, es para que nos ayude a medir los riesgos. ¿Qué pasa? Nuestra relación laboral en todas nuestras empresas se tornó 3 veces más riesgosa de febrero del 2020 para atrás. Y eso es lo que hay que estar consciente. Hoy me llama una empresa y me dice, oye, tengo a los empleados aquí. O sea, la misma empresa no sabía que los empleados se les aparecieron y la gente nerviosa que no sabía cómo iba a ser. ¿Qué va a pasar? O sea, después de todo esto, la gente, por la parte económica, definitivamente va a ir a las empresas a ver qué pasa con su liquidación, qué va a pasar con lo demás. Y nosotros que tenemos recursos humanos, que no te la dirección de recursos humanos, que no te bien adiestrada con esto, vea, un problema mal manejado, como es un papel mal manejado, como lo acaba de decir Liviola, puede quedar en una nulidad facilito en el Ministerio de Trabajo. Entonces, es muy importante. Yo les digo la verdad, yo veo muchas personas que lo toman muy liviano esto y todo lo demás perfecto. O sea, uno de los detonantes más grandes de la crisis que tenemos, aparte de la salud, es la parte laboral en las empresas. O sea, definitivamente, ahí va a ser el detonante explosivo. Lo que pasa es que no ha habido tiempo, porque como hemos estado encerrados, hemos estado en una intermitencia operativa, eso no se va a dar cuenta, pero ahora sí la intermitencia se va a disminuir más, porque yo creo y estoy muy positivo de que vamos a seguir en línea recta, por lo menos de aquí, febrero, marzo, allá. Y ahí es donde vienen los nuevos problemas como este. ¿Ok? Y aprovecho para hacer la pregunta. ¿Qué sucede con el caso de los colaboradores que en este caso, de momento, hacen su reclamo respectivo y les viene la mente de renunciar con causas justificadas? Porque acuérdense de que hay situaciones de que empresas no van a poder pagar. O sea, y veo mucho patrono en esto. Mira, te pago el 60% de la quincena, te pago esto. O sea, ¿cómo? Porque el empleador también sabe lo suyo y sabe que puede renunciar con causas justificadas sin ningún problema y va a tener derecho a indemnización. ¿Qué nos puede decir al respecto, Melissa y la licenciada Liviola? Licenciado Osorio, usted puede hablar de la renuncia justificada. Claro. Todo suyo. Claro, el
tema de poder demandar de una forma de una renuncia justificada, el trabajador siempre va a tener el derecho. O sea, la vía para acceder a los juzgados de trabajo siempre está. El tema es que, recordemos, para que sea una renuncia justificada, a la luz del Código de Trabajo tiene que llenar ciertos requisitos. Entonces, el trabajador pudiera renunciar, pero hay que ver si realmente lo que él alega como una renuncia justificada a la luz de lo que es los juzgados de trabajo realmente tiene el derecho para poder accionar. Todos entendemos la situación y el estado de emergencia en el que estamos. Ya le tocará a la empresa, porque la carga de la prueba en esos tipos de procesos le toca al demandado, que sería la empresa, probar si realmente hubo una desmejora, si la desmejora no estaba fundamentada, y también si se reúne con todos los requisitos, vuelvo y repito, de lo que es una carta de renuncia justificada, tomando en cuenta que sabemos que las renuncias justificadas tienen como una consecuencia, cuando se declara, como un despido injustificado, y paga todos los derechos adquiridos y también los salarios caídos que hayamos conversado anteriormente. Claro. Y yo pienso que allí hay un riesgo grande para las empresas, en que empiecen a caer las renuncias justificadas. Y va a haber razones, porque... Mira, una razón, las razones de los trabajadores para que aquellos gerentes tienen que buscar el artículo 223 del Código de Trabajo. Ahí están las justas causas que facultan al trabajador para dar por terminada la relación de trabajo con derecho a percibir el importe de la indemnización por despido injustificado. Y el numeral 2 dice, la falta de pago por parte del empleador del salario completo que legalmente le corresponde. Así es. En las condiciones convenidas o acostumbradas. Y la número 3, la alteración unilateral por parte del empleador de las condiciones de trabajo. Entonces, claro, ya con esas dos, ellos pueden decir, no metan, sobre todo a aquellas empresas pequeñas que dependiendo de la cantidad de personas que estén activadas, que se puedan probar y que me tocaba, o que yo soy, por ejemplo, yo estoy en el rango de las, dicen que hay que levantarle la suspensión de los efectos del contrato a esos porcentajes iniciales que se les tiene que levantar. Son trabajadores con fuera de maternidad, trabajadores con más tiempo suspendido, directivos y representantes sindicales. Entonces pensemos en una persona que dio a luz, que está cubierta por el fuero de maternidad, y esa es de las primeras que tienen que entrar en el porcentaje a reactivar. Si no la reactivo, ella me puede de alguna manera presentar una carta de renuncia justificada. Porque puede demostrar, epa, yo tengo fuero de maternidad, yo tenía que haber entrado a trabajar, entraste a trabajar alguien que acaba de contratar o contrataste a alguien en vez de ponerme a mí, o sea, y esas son cosas que realmente yo lo alego como trabajador y que la empresa me pruebe lo contrario. Uf, eso que acabas de decir es clave. Bueno, aprovechamos este momento para motivar a las personas que nos acompañan. Si tienen alguna pregunta laboral, la pueden hacer y la pueden hacer a viva voz. Pueden activar el micrófono y con mucho gusto para darle una motivación a lo que ha sido esta excelente reunión conversatorio. Cualquiera de los que están presentes en este momento puede de momento hacer alguna pregunta a viva voz o una aclaración con mucho gusto. Adelante, Isabel. Micrófono. Hay que activar el micrófono allá. Eso. Hola, buenas noches. Muy interesante. Hola. Todo. ¡Viva Chitré! ¡Viva Chitré! Oiga, muy interesante todo el asunto de las renuncias justificadas y todo esto, pero en esta situación como estamos viviendo, las empresas están casi, por decirlo así, cerraron en rojo. Y por más que una persona renuncie y la empresa no tiene para pagar, yo sé que hay una parte donde tú tienes que cuidar el puesto de las otras plazas de trabajo. Entonces, ¿cómo queda en eso? Porque yo no puedo pagarle ahorita mismo a una persona que tiene 15 años trabajando conmigo, que es un montonón de plata, y ¿qué hago? O sea, vendo mi casa, mi carro, simplemente la empresa no tiene para pagar. En ese caso, ¿qué se hace? Porque entonces voy a tener que despedir a personas porque tengo una deuda. Bien. Muy buena pregunta. A ver, licenciadas. Bueno, se sabe que dice que la ley es mala,
buena, cómo fue, yo no sé cómo que ir, pero es la ley. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Sí, el trabajador, por ejemplo, un trabajador en ese caso de 15 años que tiene que tener una liquidación volando, Jugosa. y dependiendo del salario, pues también se va al Ministerio de Trabajo, hace el proceso, inclusive hasta pueden secuestrar las cuentas bancarias y los bienes de la empresa. El trabajador no tiene ni siquiera que pagar fianza. Licenciado Osorio, ¿verdad que el trabajador no paga ni fianza? ¿Ah? No paga fianza. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mañana la empresa amanece, la empresa, no la persona natural dueño del negocio, sino pues si es una persona jurídica, la persona jurídica, sus cuentas bancarias congeladas porque, ups, le apareció un secuestro por la cuantía y si tenían los fondos, quedaron congelados los fondos, ¿verdad? O simplemente aparece el Ministerio de Trabajo haciendo una inspección al lugar o a las oficinas, levantando un inventario porque están aplicando una medida cautelar de secuestro sobre los bienes que están en el lugar y lo levanta como un inventario mientras el proceso se desarrolla. El proceso puede durar 1 año y cuidado que 2 en esta pandemia. Y mientras tanto la empresa lamentablemente para poder levantar ese secuestro si tiene que gastar plata, comprar una fianza, aportarla para levantar el secuestro. Pero estamos hablando de que si a mí me secuestran por $30,000 en la cuenta bancaria o mis bienes, los bienes de la empresa, yo tengo que conseguir una fianza de $30,000. Y por aquí conectada a la licenciada Corina Wilhelm, que es especialista en temas de seguros, y estoy segura que si le preguntan a Corina Wilhelm para procesos judiciales, si puedo, ¿qué me van a pedir? Le va a decir que el colateral. ¿Y qué significa el colateral? La licenciada Corina Wilhelm, si está por ahí, ella nos puede decir. Es la misma plata. Entonces, es la plata junta. Por todos lados la calavera es ñata. Entonces, el colateral te lo piden en efectivo o en una propiedad que no tenga ninguna hipoteca. O sea, en otras palabras, por la misma plata que tienes que pedir la fianza, te lo van a pedir en colateral. Prácticamente. Total. Gracias, Corina. Creo que Janet Russo tiene una pregunta. Adelante, Janet. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por toda la información. Yo quería simplemente ver si entendí. En mi caso, yo tengo personas que han renunciado porque han conseguido otro trabajo, ¿no? Gente que tenía suspendida desde marzo. El caso del cálculo de la prima del promedio de los 6 meses, esa prima es por el tiempo que estuvo suspendido, no por toda la antigüedad del recurso, ¿no? La prima antigüedad es el pago el Código de Trabajo es 1 semana por año trabajado de la persona. Sí. Pero el valor de la semana va a ser lo que valga la semana del mejor salario del trabajador de los últimos 6 meses, el promedio o el último salario. Pero es que me queda eso mismo. Póngase una persona que tiene 5 años conmigo, tiene 4 años y algo, acumulando una prima en función a un salario que pudo haber sido 500 y hoy tiene 1,500. Es decir, que la prima de todos sus 4 años tiene que ser en base a 1,500 ahora. Es como absurdo. ¿No debería ser por el tiempo suspendido nada más? Es injusto. Pero la ley, volvemos al punto, yo estoy de acuerdo con usted, Janet, totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Sí, porque es como absurdo. Imagínese una persona que entró conmigo, qué sé yo, no sé, de llevar sobre y ahora es gerente y ganaba antes 300 y ahora gana $2,000. Eso es... Pero la ley 157 del 3 de agosto del 2020 dice el cálculo de la prima antigüedad e indemnización para los trabajadores que se les haya suspendido su contrato o para los trabajadores con jornada reducida se calculará con los salarios percibidos durante los 6 meses anteriores o el último salario mensual antes de la declaratoria de emergencia en Panamá, lo que sea mejor para el trabajador. Don Lucas, usted es contador,
Hable de numeritos usted. Mira, esa es una situación que, o sea, desde el punto de vista de Janet, coincidimos, es injusta. Es injusta. ¿Por qué? Porque de repente la persona tiene años atrás, años, pero esta norma lo que está estableciendo es el cálculo. O sea, como que dice, en este momento, si él es objeto de una liquidación, en este momento, ese es el criterio. Entonces, la ley lo que conlleva también es un tema, porque es una situación de emergencia, y claro, como es una situación de emergencia, el fuerte es la empresa, no el empleado. Yo pienso que ese es el criterio. Hay muchas normas en así. este caso, independientemente que sea renuncia o despido. Claro, si es renuncia, bueno, es que es un derecho adquirido. La prima antigüedad es un derecho adquirido y eso se paga sea que renuncie o que haya que liquidar. No, claro, pero es que de verdad. Ahí la distinción va a ser si ese trabajador tuvo contrato suspendido, y casi todo, es difícil determinar quién no. Posiblemente algunos médicos, posiblemente son los únicos que han podido estar trabajando, personal de salud, pero la gran mayoría de las empresas se vieron afectadas cuando se hizo la primera cuarentena desde marzo. Todo el mundo cerró. Entonces, yo creo que raramente hay algún trabajador que se haya mantenido, ya sea suspendido o al menos con la jornada reducida. Entonces, todos los que están en las excepciones, licenciada. ¿Cómo? Todos los que están en las excepciones han seguido trabajando. Eso sí se puede. Y todos los que han hecho teletrabajo también. Hay bastantes empresas que están haciendo teletrabajo y que nunca cerraron. Y que nunca se les disminuyó ni la jornada. Ni la jornada. Así que esos trabajadores sí tienen un cálculo diferente a lo que establece la ley que usted está diciendo. Así es. Así que esa es la única diferencia. Si nunca se le suspendió y si nunca se le disminuyó la jornada, a ese se le paga con la fórmula anteriores. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta más a viva voz por cualquiera de los participantes? Ahora, Janet, solamente te digo algo. Mira, por experiencia de lo que he estado haciendo las últimas semanas, que es representando empresas en el proceso de la determinación laboral, con mutuos acuerdos, la mayoría, todos los cálculos se han estado presentando a la antigua, sabiendas de lo que dice la ley, ¿no? Así que, bueno, ustedes... Ahí. Nosotros lo hemos hecho como lo hemos estado haciendo siempre. De verdad, nosotros hemos tenido que suspender a varias personas, pero se han reactivado, pero nos han renunciado 2 personas estando suspendidas. Y en el segundo caso, que nos renunció hace una semana, sí me vino a la mente lo de los 6 meses promedio, y le dije a la chica de recursos humanos y me dice, no, yo creo que lo estamos haciendo bien. Pero el tema no es que yo creo, el tema es lo que está diciendo la ley. Hoy hubo valor, Le voy a dar una sugerencia. Después que le haga el último pago a esa persona, lo pone a firmar un finiquito. Con ese finiquito después van y reclaman y no pueden reclamar nada porque hay un finiquito presentado. Y cobraron el cheque. Y ya lo cobraron, así que, pero entonces hay que hacer, uno tiene que saber todos los caminitos que llevan a Roma para poder saber, uno los tiene que saber y tiene que armarse bien para que si se da una situación, poder llegar, ¿sabes? A home safe. Entonces, el tema es que sabiendo esto, yo lo presento con lo que pues a mí me parece justo, que no sea lo que diga la ley, pero yo tengo entonces que armarme un finiquito, se le pagó, se arma el finiquito, ya no hay reclamación de nada, inclusive cuando se hace un solo pago, eso es el finiquito de una vez lo que se pone a firmar, y con ese finiquito, si demandaran a la empresa, la licenciada Osorio se encarga del proceso, lo presenta y el proceso se cae porque ya hay jurisprudencia de eso en los juzgados. Okay. Bueno, gracias. Y gracias, Janet. Oiga, gracias a Roy Maduro de los salones de belleza Los Lupes, que está por ahí. Gracias a Johan Schauer, la cerveza, la mejor cerveza artesanal, que también está aquí con nosotros, hombre. Un momento, yo pienso que usted cada vez que mencione a una empresa aquí tiene que decir, y a todos los participantes tienen algún tipo de descuento, porque yo no sabía eso y yo tengo rato que no me he hecho un blower, entonces
Óigame, por favor, tiene que decir, oye, gracias porque a todos los participantes le tienen un descuento. A mí me encanta de los Lupes Gold la presentación que ellos tienen en las redes sociales, porque sus estilistas son los que explican, ¿no? Y explican muy bien la queratina, explican, hacemos esto, hacemos otro. Así que bueno, Roy está ahí como representante. Oiga, Corina Vilhol, por favor, gracias por estar con nosotros también. Ciris de Ríos, Víctor Morales allá de Colón también, Aristela Castillo. Óigame, Gustavo Salón del Oxford. Hay gente aquí muy valiosa porque las empresas donde participan, donde están, son empresas grandecitas y que tienen riesgos laborales, riesgos, y yo pienso que todo lo que hemos conversado hoy les ayuda un poco a levantar, como quien dice, la alerta, levantar el olfato o tener más olfato, porque mire, una de las mayores crisis que de momento las empresas tienen que empezar a afrontar son las laborales, y la verdad, hay que ser estratégico para la parte laboral. Bueno, yo pienso que ya de una forma concluyente en lo que ha sido esta jornada extraordinaria, tanto licenciada Melissa como licenciada Liriola, díganos cuáles son sus conclusiones y rápidamente cómo ustedes ven este tema a medida que pasan los meses. ¿Qué creen ustedes que va a pasar de aquí a junio en temas laborales? ¿Cómo ustedes ven a Mitradel? ¿Cuáles son las complicaciones que ustedes ven a Mitradel? Que al final van a ser complicaciones de la empresa, porque algo que no resuelva Mitradel, al final rebota en la empresa. Así de sencillo, causas económicas, desacuerdos y todo. ¿Cómo ven ustedes el panorama, ustedes que están permanentemente en temas laborales y están representando empresas? ¿Cómo ustedes ven el panorama de aquí hasta junio con toda esta cantidad de disposiciones que hoy le digo? Yo estoy enredado porque ha salido una sobre otra. A ver, ¿qué nos pueden decir? Adelante. Melissa, primero. Bueno, siendo sinceros, con tantos decretos y tan enredados que los están sacando, yo creo que los trabajadores es bastante difícil que le estén siguiendo la pista a todos los cambios que hay. O sea, eso es mi pensamiento. Es bastante difícil. Muchas consultas va a estar recibiendo a partir de que empiecen a reactivar los contratos donde los trabajadores no los estén llamando y que empiece a regir el decreto que está suspendido a partir del 1 de febrero. El Mitrael va a tener demasiadas consultas. Y de por sí ya en este tiempo que ha pasado, el Mitrael colapsó y no estaba atendiendo correctamente a todas las respuestas que estaban, a todas las preguntas que estaban haciéndole. A partir de la fecha yo siento que pienso yo que va a venir una cantidad de consultas adicionales y donde la empresa no esté bien asesorada, también van a haber bastantes demandas. Ese es mi pensamiento. Ok. Liriola. Bueno, gracias, Lucas. Mira, yo pienso de que esto a mí realmente ya a mí me entretiene estos temas de entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Y he aprendido en todo este tiempo a no hacerle caso a ningún comunicado ni a ninguna conferencia de prensa, porque una cosa es lo que se dice y otra la que se escribe. Y por allí, justamente creo que fue hoy o posiblemente ayer, que el periodista Eduardo Liñuen, que tiene muchos seguidores por Twitter, dice, quiero disculparme porque yo entendí en el comunicado y ahora salió por escrito otra cosa y ahora salió SINAPROC diciendo hay bandera roja hasta el 15 de marzo. Y eso es lo que está pasando con los decretos del MINSA y que cada vez que el Ministerio de Salud dice algo que es el regente en esto, el Ministerio de Trabajo tiene que ver qué adecua para este tema, porque lamentablemente, vuelvo a repetir lo que dije al inicio, nosotros somos un país reactivo, con personas reactivas, se reacciona ante una situación, pero no se planifica y no se tiene una visión a largo plazo, ¿verdad? Y siempre se legisla por lo que va pasando y por eso es que tiene todo este enredo. Entonces, este año 2021, lamentablemente creo lo que dice la OIT a nivel económico es grave lo que está pasando. Creo que van a haber muchas personas que van a quedarse sin trabajo y eso va a generar una cadena de una situación económica muy seria en el país. Y tenemos una institución que, a pesar de que me cae muy bien la ministra de Trabajo porque es una tipa como bien dinámica y ella se quiere actualizar y ha puesto a la institución un poquito más moderna, no es menos cierto que la demanda rebasa la capacidad de atención. Y
por ejemplo, tienen este decreto que sale diciendo que todas las notas las tienes que mandar a la dirección, ¿verdad?, de trabajo, y ayer salió una resolución diciendo que están cerrados hasta el 24 de junio. Entonces, yo no entiendo. Entonces, ellos dicen cualquier situación ahora hay que pedir todo por cita, mandar correos, y en los correos no tienen capacidad, vuelvo y les digo, de respuesta. Entonces, la institución ha colapsado en todos los diferentes departamentos que atiende el Ministerio de Trabajo, que no es solamente la parte laboral, tiene de todo, reglamentos, tiene el tema de permisos de residencia y de trabajo para los permisos de trabajo, perdón, para los extranjeros, que es el Departamento de Migración Laboral, y en todos hay un colapso. Entonces, a las finales, yo creo que las empresas, este enredo no va a terminar, estas contradicciones en legislaciones no va a terminar, y yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando en función del sentido común, y la clave es la comunicación con sus trabajadores. La gente es consciente, y es la experiencia que he tenido hasta ahora en todo este proceso de liquidaciones de varios trabajadores de diferentes empresas, y la gente está consciente. Inclusive le voy a dar, a pesar de haberle dado pluma a Mitradel, voy a darle una a Mitradel, y es que yo en muchas de las presentaciones de propuestas de mutuo acuerdo he mandado a los trabajadores, pero vayan a Mitradel, vayan, porque quería también conocer cuál es el criterio de esos funcionarios de conciliación laboral, y me he encontrado con que regresan los trabajadores diciéndome, licenciada, vamos a firmar, porque realmente en el Ministerio de Trabajo me dijeron, mira, agradece que te están pagando, porque hay mucha gente que las empresas ni siquiera tienen los fondos para ir abonando, aunque sea poco a poco. Entonces, todos vienen con ese criterio, todos los que han ido, por lo tanto, siento un Ministerio de Trabajo un poquito más comprensivo en cuanto a la información que le dan al trabajador, porque en otro momento le dirían, demanda, porque vas a recibir salarios caídos, vas a recibir 3 meses de reintegro, 3 meses de salario caído, son 6 meses más de todos tus derechos, y le generan una película de dinero a la gente, y creo que esta vez ha sido un poquito más como realista. Pero esto va a seguir, lamentablemente esto va a seguir, y las empresas lo que tienen que hacer para no morir es, ¿verdad?, comenzar a entender su propio negocio y a entender cómo lo voy a desarrollar para que sea más rentable, reduciendo los gastos que se han tenido, hacerlo lo más rentable posible para seguir subsistiendo. Y eso es lo que le toca al empleador, entendiendo que para eso están las tecnologías. Y de parte nuestra de Pérez Brosso y Pino Pinto Abogados, estamos a la orden para atender todas sus consultas con mucho gusto. Las atendemos vía Zoom para que no tengan que exponer. Así que, pero sí, a las finales hay que aprender a uno adaptarse a esta realidad que va a durar, a mi criterio personal, ojalá no fuera así, pero que va a durar, yo creo, pues, mucho tiempo más. Bueno, licenciada Liviola, licenciada Melissa Osorio, muchas gracias por todo hoy que nos han orientado, nos han compartido, y gracias a una hora pues que no es la acostumbrada, pero es que estamos en otra realidad, estamos en otro mundo. Entonces, mire, yo inclusive un 26 de diciembre jamás a las 8 de la mañana yo estaba en un seminario vía virtual, y decía, ¿cuándo en la vida yo había hecho eso? O sea, estamos en un momento donde definitivamente las cosas hay que hacerlas distintas, hay que hacerlas diferentes. Uno no puede tener unos frenazos a esto. Uno tiene que ser flexible, uno tiene que ser flexible, uno tiene que aceptar. Me decía hoy un cliente muy querido y que lo conozco por muchos 20 años, dice, esta es cuestión de asimilación. O sea, en la medida que tú asimilas las realidades nuevas y dejas el dolor, dejas la añoranza y ya te empiezas a acomodar. Y pues ya para terminar, le termino con un ejemplo de audacia, que es lo que todo empresario hoy día tiene que tener. Un ejemplo de audacia, o sea, una persona audaz, una persona que ve por delante las cosas. Todos estos temas laborales hay que ir por delante. ¿Qué ejemplo le quiero dar? Le quiero dar el ejemplo de un cazador. Si un cazador tiene como objetivo que él quiere tener un venado, ¿qué hace ese cazador? El día anterior se prepara, el día anterior limpia su arma, prepara todo lo que tiene que hacer, sale a las 2 de la mañana. Un cazador que sabe, sale a las 2 de la mañana, porque él sabe que el venado tiene que ir a tomar agua, pero el venado, como es un avispado,
no va a tomar agua de día, va a tomar agua de madrugada, 4:30, 5 de la mañana. Y esa es la audacia de un cazador. Un cazador va por delante porque sabe lo que va a venir, Y nosotros en las empresas tenemos que tener una actitud de cazador. Si nosotros somos una especie de cazador, pero no desarrollamos la audacia. ¿Y qué pensamos? El sentido natural, el sentido común. Me voy a parar a las 7 o a las 6 y después a las 7 voy a ver si consigo, quizás no consigo un venado, pero consigo un gato diferente o consigo otro tipo de animal. ¿Cuál es el riesgo? De que tú como cazador, por no haberte esforzado, por no ser audaz, te conviertas en presa. ¿De quién? Del tigre. Porque el tigre está esperando que salga a la luz del sol para llevarse al que ve primero. ¿Cuál es el mensaje de esta parábola? De que no podemos ser cazador sin audacia. Tenemos que ser cazadores con audacia, porque si no nos vamos a convertir en presa, en los negocios hablando. ¿Presa de qué? De demandas del Ministerio de Trabajo. ¿Presa de qué? De consenso o de falta de consenso por parte de los empleados, tal como lo dijo Liriola. Hay que tener buena comunicación con la gente, porque si no, esto es un avispero, ¿eh? Es un avispero. O sea, uno envenena al otro, el otro. Mire, eso es peor que el COVID en contagio. Cuando los empleados, uno está en desacuerdo, dirá, me están llevando en el carro, mi hermano, usted tiene un sindicato en 3 minutos, sin papel, sin documentos, sin nada, pero ya el sindicato se le formó. El cazador está por delante. El cazador es audaz. El cazador dice, no, yo voy por delante, no voy a esperar que se me prenda nada. Así que con esta parábola les termino pues lo que es el día de hoy, agradeciendo mucho a Liriola, a Melissa Osorio, gracias por este tiempo y gracias por todos los que nos acompañaron. Hoy tuvimos cerca de 26 personas que se conectaron y vamos a tener muchas más que van a ver esto por medio de las redes sociales. Así que muchas gracias a todos, que Dios les bendiga, que pasen una muy buena noche y no dejen de participar en nuestros webinars y tertulias próximas que vienen durante las próximas semanas con temas muy interesantes. ¿Ok? Así que a todos saludos, muchas gracias y que Dios les bendiga. Hemos terminado por el día de hoy. Saludos, gracias. Gracias, buenas noches. A todos.